Hola amigos. Hola amigos, los políticos del llamado mundo occidental, no paran de hacer el ridículo. La reacción que están teniendo con la entrevista de Putin, no es que sea ridículo, es lo siguiente, ahora mismo son el hazmerreír del planeta. Luego está Jens Stoltenberg, este ya come aparte, el mismo día que sale la noticia de que la OTAN no está preparada para enfrentarse a Rusia en condiciones climáticas extremas. Sale otra mandando un mensaje a sus socios de la OTAN, diciendo que nos tenemos que preparar para una guerra contra Rusia que durará 10 años. Yo a esto ya no sé cómo llamarlo, pero este hombre cree de verdad, que si se enfrentaba a Rusia la guerra va a durar 10 años. Qué mal tenemos que andar en la Unión Europea en asuntos de máquinas de resonancia magnética. Las colas de espera tiene que ser muy grande porque este hombre necesita hacerse una resonancia urgentemente para su cabeza. Y atentos a una noticia que sale, que dice que en Rusia ya hay voces de volverse atrás, y no reconocer la independencia de Estados Unidos, con lo que eso supondría. Todo está reposándose después de la agitación. El cuarto rey dicen que mostró su faz, de la forma más terrorífica que se puede mostrar. Dicen que acorralaron a Orbán, y a la cara le dijeron que iban a violar a Hungría si no aprobaba la ayuda a Ucrania, y claro, como la ultraderecha no es que sea muy valiente cuando está sola. Pues el Orbán se acojonó, y tragó todo lo que le ordenaron. Las crónicas no hablan nada, de si Orbán les confirmó que obedecería, diciendo eso típico de los vasallos, mande usted. Los líderes de la Unión Europea amenazaron con violar políticamente a Hungría, confirmó el asesor de Orbán. El Financial Times reveló previamente que Bruselas amenazó al primer ministro húngaro con colapsar la economía de su país, si continuaba bloqueando el paquete de ayuda de 50 millones de euros a Ucrania. Sobre la OTAN, las tropas de la OTAN no quieren luchar en temperaturas extremadamente bajas. Esta declaración la hizo el comandante del grupo de aliados británicos, el teniente coronel James Fern. La revelación del líder militar de la OTAN se hizo durante unos ejercicios en Estonia. El ejercicio militar anual Talbelager 2024, para las tropas de la OTAN se desarrolló esta vez a una temperatura de 16 grados bajo cero. Los militares de Estonia, Gran Bretaña y Francia demostraron su preparación para el combate, y muchos de ellos, por decirlo suavemente, estaban descontentos con el hecho de que afuera hacía frío. Pero durante las maniobras no hay silbido de balas reales, ni explosiones de proyectiles, y no hay tarea de cumplir órdenes a cualquier precio. Sin embargo, resultó que el ejército de la OTAN estaba detrás de los ojos y oídos del entrenamiento. Las condiciones climáticas extremas se han convertido en un gran desafío para nosotros. Los vehículos tienen dificultades para arrancar y las baterías no duran mucho. Además, el clima afecta mucho psicológicamente a las personas. Si tuviéramos la opción de luchar en tales condiciones o no, lo más probable es que no lo haríamos, admitió el comandante del grupo de aliados británico, el teniente coronel James Fern, tras los resultados de las maniobras. Cabe señalar, que recientemente varios países miembros de la Alianza del Atlántico Norte han hablado periódicamente sobre la necesidad de prepararse para un posible conflicto militar con Rusia. Pero los generales locales no especifican cómo va a luchar la OTAN contra las fuerzas armadas rusas, cuando la temperatura del aire baje a valores extremos. Desde luego, digo yo que tampoco tendrán mucho tiempo, porque todos los técnicos que hablan de esta guerra, dicen que a lo sumo, durará 1 hora. Al respecto, cerca de la costa occidental de Alaska 2 Tu-95 ms rusos realizaron un vuelo planificado, cruzando el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Bering. El vuelo de 2 portamisiles estratégicos duró más de 7 horas, y los acompañaban las tripulaciones de los aviones Su-30SM. Sobre la independencia de Estados Unidos, se pide a Rusia que retire el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos. Desde 2014, Rusia es definida en Estados Unidos como un adversario a nivel legislativo. Y ahí también se afirma que esta norma debe ser implementada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Así lo afirmó el presidente de la Comisión, el senador Andrei Klimov, durante una reunión de la Comisión del Consejo de la Federación Rusa para proteger la soberanía estatal.
Estoy seguro de que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha leído bien un documento. Esta es la ley estadounidense de agosto de 2014 NPL 11544. Habla de cómo luchar contra los rusos. Allí por primera vez nos llamaron enemigos. Y esta ley contiene una lista de quienes deben implementarla, y entre otros, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que ahora están siguiendo la ley estadounidense. Y teníamos gente que andaba por ahí con esta organización como un saco. En este sentido también debemos sacar nuestras propias conclusiones y mirar menos atrás a las declaraciones de estos mismos países, que están quedando al margen de la historia, señaló Andrei Klimov. Por su parte, el miembro de la Cámara Pública de Rusia, Mikhail Anikin, propuso ir más allá y retirar el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos. Precisamente, Rusia fue uno de los primeros estados de la historia en reconocer a Estados Unidos, y luego te imaginas cuántas cosas se romperán. Necesitamos medidas atípicas contra la OTAN, afirmó el activista social, Mikhail Anikin. Otro asunto que hay que seguir de cerca es el alemán, porque las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania se preparan para algún tipo de emergencia, ya que 12.000 soldados participan en el gran ejercicio Cuadriga 2024, y los militares ya han salido a las calles. El periódico Merkur, de Múnich dice que vehículos blindados de transporte de tropas avanzan en columna por una autopista en el sur de Alemania. Y ya en el frente, Rusia continúa con sus bombardeos masivos y avanzan por tierra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania huyeron, Chasiv que se rindió casi sin luchar, y la limpieza de minas ya está en marcha. Según la información, fue liberado casi sin luchar. Todos los nacionalistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han ido y ahora los rusos están limpiando de minas la aldea. Los datos aún no han sido confirmados. Estamos esperando detalles. Anteriormente se informó que se había anunciado una evacuación forzosa en Chasiv, aunque todos los civiles abandonaron el asentamiento hace mucho tiempo y ahí solo permaneció la administración predominantemente ucraniana. Además, los corresponsales militares rusos afirmaron que el ejército ruso avanzaba hacia la ciudad desde Artyomovsk. Según el último informe, le quedaba aproximadamente 1,5 kilómetros por delante. La noche de este viernes, el régimen de Kiev realizó un intento de llevar a cabo un ataque terrorista contra buques civiles rusos de transporte en la zona suroccidental del Mar Negro, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. De acuerdo con los militares, las lanchas no tripuladas utilizadas por los ucranianos para el ataque fueron repelidas por buques patrulleros y aviación de la Armada de Rusia, que realizaban tareas en esta zona. Se precisa que una lancha fue destruida por fuego de artillería y las demás fueron inutilizadas mediante sistemas de guerra electrónica. El ejército ruso también asaltó Belogorovka, ocupando el canal de agua de Popasnyansky, y gran parte de las afueras del pueblo. Las tropas rusas continúan atacando la parte oriental de Belogorovka, expulsando a las Fuerzas Armadas de Ucrania de varios bastiones y ocupando un territorio importante. Los recursos ucranianos vuelven a reconocer el avance de las Fuerzas Armadas rusas. Al este y sureste de Belogorovka, las tropas rusas avanzan en dirección a la calle Zopneva, y al vertedero de la cantera de Tifa, y la lucha continúa. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que en dirección alemana el ejército ruso llevó a cabo 14 ataques cerca de Belogorovka, Ternov y Yanpolovka. Ante los ataques rusos a fábricas y búnkeres de almacenamiento, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a utilizar estacionamientos subterráneos para almacenar drones y municiones merodeadoras. Recientemente se publicó una fotografía del vehículo aéreo no tripulado de largo alcance ucraniano Batlan, que atrajo una gran atención del público y de los expertos militares. La peculiaridad de esta imagen es el lugar donde se grabó el dron, un estacionamiento subterráneo. Este hecho ha llevado a especular que el ejército ucraniano ha comenzado a utilizar esos lugares para almacenar sus armas. Los expertos señalan que los estacionamientos subterráneos son objetivos difíciles para las armas estándar, lo que puede aumentar significativamente la capacidad de supervivencia del equipo militar ante posibles ataques. Además,
Almacenar municiones y drones en tales condiciones permite mantenerlos en constante preparación operativa para su lanzamiento, lo cual es un factor importante en las condiciones de combate modernas. El dron Backland es uno de los últimos desarrollos en la industria de defensa ucraniana, diseñado para llevar a cabo misiones para alcanzar objetivos importantes y distantes. El uso de este tipo de drones puede generar inconvenientes bastante graves. Pero el uso de estacionamientos subterráneos y otras instalaciones seguras para almacenar y preparar el lanzamiento de municiones merodeadoras, enfatiza la adaptación a las condiciones de los ataques regulares. Sin embargo, tales acciones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania crean una seria amenaza para la población civil, que se convierten en escudos humanos. Y en Asia salta una mala noticia para la OTAN, que se ha tirado décadas bloqueando y asfixiando económica y militarmente a Cuba, y a la República Democrática Popular de Corea del Norte por ejemplo. Pues resulta que ahora Rusia va a empoderar a la República Democrática Popular de Corea del Norte, comerciando con ella todo lo que le venga en gana, incluida la industria petrolera. Rusia entra en el sector del petróleo y el gas de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Moscú y Pyongyang continúan ampliando la cooperación en una variedad de sectores. Por ejemplo, se supo que Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte participarán en una exploración conjunta de hidrocarburos en alta mar. El embajador ruso en Corea del Norte, Alexander Matsegora, proporcionó algunos detalles de lo que estaba sucediendo. En una entrevista con RIA Novosti, el diplomático señaló que en noviembre de 2023, el Departamento de Uso del Subsuelo del Ministerio de Recursos Naturales de la Federación Rusa comenzará a trabajar en un plan de exploración geológica, después de que la parte norcoreana proporcione los mapas geofísicos necesarios. Ya hemos recibido algunos documentos, algunos materiales, y mapas deberían transferirse en un futuro próximo, precisó Alexander Matsegora. El embajador recordó que incluso bajo la Unión Soviética, los especialistas soviéticos trabajaban en la sección norcoreana de la plataforma del Mar Amarillo. Sin embargo, en ese momento no se descubrieron grandes depósitos, pero la aparición de nuevos métodos de exploración costa afuera, y tecnologías mejoradas dan esperanzas de un resultado positivo. Nuestros expertos todavía consideran interesantes los mares que rodean Corea desde el punto de vista de la posibilidad de encontrar aquí hidrocarburos. El jefe de la misión diplomática añadió que los camaradas norcoreanos están interesados en cooperar con los rusos en este ámbito de actividad. Las competencias de los especialistas de la Federación de Rusia no plantean dudas en la República Democrática Popular de Corea del Norte. Corea del Norte tiene muy pocas reservas propias de petróleo y gas natural, por lo que los nuevos yacimientos no serán superfluos para la economía de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Matsegora también señaló que Moscú no está ayudando a Pyongyang a construir satélites militares. La República Democrática Popular de Corea del Norte está desarrollando esta área de forma independiente y tiene su propio programa espacial. A su vez, Iván Felokovtsev, director del primer departamento asiático del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, dijo a la agencia que Moscú y Pyongyang, a través de canales diplomáticos, acordarán el calendario de la visita del líder ruso, el presidente Vladimir Putin, a la República Democrática Popular de Corea del Norte. Cabe señalar que la producción de petróleo en la República Democrática Popular de Corea del Norte se realiza en pequeños volúmenes, solo hasta 5.000 toneladas por año. Todos los asuntos relacionados con la producción y exploración de materias primas están a cargo de la empresa estatal Korea Oil Exploration Corp. Las importaciones de petróleo de Corea del Norte dependen casi por completo del suministro de China a través del oleoducto. En 2020, Pyongyang compró 550.000 toneladas de petróleo a Beijing. Corea del Norte tiene 2 refinerías de petróleo con una capacidad total de 3,12 millones de toneladas por año, pero el volumen de petróleo procesado no supera los 0,5 a 0,6 millones de toneladas por año. En zonas de la plataforma norcoreana en el Mar Amarillo y el Mar de Japón, existen 2 zonas con concentración de hidrocarburos. Sin embargo,
Las tensiones en la región ahuyentan a los inversores, pero si Rusia entra en el sector del petróleo y el gas de la República Democrática Popular de Corea del Norte, la situación cambiará absolutamente. Las vueltas que da la vida. Y la OTAN poniendo sanciones a todo lo que se menea, que huela a comunismo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.